Gracia y paz de Jehová nuestro Dios y de Yeshua nuestro Mesías a todos ustedes, amados hermanos y amigos de Viento Santo. Estamos en esta serie y me seréis testigos y continuamos con el video número 25, Defensa de Pablo ante el pueblo judío. En el capítulo 21 del libro de los Hechos nos narra cómo Pablo fue arrestado en el templo y cómo el tribuno tuvo que intervenir para que el pueblo no matara al apóstol. Cuando Pablo ya estaba encadenado, él pidió permiso al comandante para poder hablar ante el pueblo. Pablo comenzó a hablarles a todos los presentes en hebreo, y cuando ellos se dieron cuenta que les estaba hablando en su propio idioma, le pusieron muchísima atención. Pablo comenzó a hablarles de su propio testimonio. Comenzó diciéndoles que él era un judío, nacido en Tarso de Cilicia y criado a los pies de Gamaliel. Fue instruido en la Torá y él era celoso de la Torá y perseguidor del camino, perseguidor de la fe en Yeshua. Dice Pablo, perseguía yo este camino hasta la muerte, entregando a mujeres y hombres en la cárcel. Dice Pablo que con la aprobación del sumo sacerdote y de los ancianos, él recibió cartas para ir a Damasco para seguir persiguiendo a la gente de este camino. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Después de esta experiencia, Pablo quedó ciego. Y continuando con su relato, Pablo les dijo que entonces en Damasco un discípulo de Yeshua llamado Ananías le visitó. Cuando llegó Ananías le dijo, Pablo, recibe la vista. Y entonces Pablo recobró la vista. Y Ananías le dijo, el Señor Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches su palabra de su boca, porque serás testigo a todos los hombres de todo lo que has visto y oído. Así que ahora levántate y bautízate en su nombre. Entonces Pablo nos narra que después de esto él volvió a Jerusalén y estando en Jerusalén le sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Al llegar a este punto de su relato, la gente le interrumpió y empezó a gritar que ese hombre fuera muerto. Entonces los soldados le tomaron y le metieron a la fortaleza. Entonces se dio la orden de que fuera azotado, y cuando lo estaban atando, Pablo le dijo al centurión, ¿te es lícito azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, paró en el acto y fue a hablar con el tribuno para decirle, oye, ¿qué vas a hacer? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el tribuno fue a hablar con Pablo para saber cómo es que Pablo era un ciudadano romano. Dice, porque yo soy ciudadano romano, pero tuve que pagar una gran suma de dinero para obtener esta ciudadanía. Pero Pablo le dijo, sí, pero yo soy ciudadano romano de nacimiento. Es a partir de este momento que el apóstol Pablo queda prisionero, y este juicio duró varios años, y lo más triste es que el apóstol Pablo estaba prisionero sin haber cometido ningún delito.
entre las acusaciones infundadas de los judíos y la corrupción de los gobernantes romanos que lo único que buscaban era quedar bien con los líderes de Israel, pero también queriendo obtener algún dinero que Pablo les pudiera ofrecer para que lo dejaran libre. En toda esta lucha, Pablo quedó prisionero por aproximadamente 4 años. Como ya establecimos en el video anterior, Pablo pudo haber evitado la prisión si hubiera escuchado la voz del Espíritu Santo, la voz de los hermanos de la iglesia que le advertían no subir a Jerusalén. Sin embargo, Pablo creyó firmemente que esa era la voluntad de Dios, que Dios le estaba advirtiendo, pero que a la vez Dios quería que estuviera ahí. Lo único que sí podemos decir con plena certeza es que el tiempo que Pablo estuvo prisionero fue un tiempo que él aprovechó para escribir muchas de sus epístolas que, como ya también establecimos, son cartas llenas de doctrina y de consejos para una vida cristiana santa. El encarcelamiento de Pablo nos debe hacer entender que aunque un hombre de Dios pueda ser encarcelado, la palabra de Dios jamás será prisionera, porque la palabra se siguió predicando y Pablo siguió a través de sus cartas enseñando la bendita palabra de Dios. Así que no permitas bajo ninguna circunstancia que la palabra de Dios se calle. Como dije, podrán encarcelarnos, podrán impedirnos hacer muchas cosas, pero jamás podrán impedir que la palabra de Dios cumpla su cometido de bendecir y de salvar a las almas perdidas. Amén.